Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Hoy los voy a llevar en un viaje virtual a través de Latinoamérica. ¿Alguna vez has soñado con explorar este continente lleno de maravillas naturales y culturales? Hoy es tu día de suerte, desde la pasión de su gente hasta los tesoros escondidos de sus paisajes. Estoy emocionado de dejarles saber a ustedes qué es lo que hace a Latinoamérica ser tan especial. Así que preparémonos para un viaje que los dejará sin aliento. Pero antes de partir, ¿qué tal si nos sumergimos en una de las experiencias más irresistibles de Latinoamérica? Así que vamos a empezar en el puesto número 5. Aquí tenemos la deliciosa gastronomía de Latinoamérica. Estas van desde los aromáticos tamales en México hasta las exquisitas empanadas argentinas. Cada plato es una obra de arte culinaria. Puedes sentir el aroma y el sabor en el aire. Así que arranquemos, les prometo un viaje y un banquete para sus sentidos. Aprovechando esta entrada de la gastronomía, quiero dejarte saber que en Puerto Rico también contamos con una gastronomía exquisita, con una variedad de sabores y una variedad de opciones a la hora de tú comer. Desde mofongo, la carne frita, la piña colada, Navidad tenemos las cosas que nos distinguen como coquito, como el pitorro. Hay montones de cosas que tú cuando vienes a Puerto Rico puedes darte la oportunidad de probar. Y yo sé que las vas a disfrutar. Adicional a eso, yo quiero que aprovechando, aunque estamos arrancando con el video, que ustedes entren allá abajo y en los comentarios me pongan qué yo debo probar en su país, de dónde ustedes son y qué yo debo probar en su país. Si yo tomara un avión ahora mismo, me voy al aeropuerto, voy con mi maleta, con mi backpack, con mi mochila, me monté en el avión y llegué a su país. ¿Qué es lo primero que yo tengo que probar? ¿Qué comida es la que ustedes nos recomiendan que nosotros tenemos que comer en ese momento? Y quizás hasta me den una idea para probarlo en algún momento, en alguna ocasión, cuando se dé la oportunidad, ya que en Puerto Rico contamos con un montón de guaguitas, las que se llaman food truck como tal, que son guaguitas donde tú comes mejor que hasta restaurantes. Así que déjanos por ahí en los comentarios qué yo debería probar a la hora de bajarme en el avión. Llegué a su país, me bajé del avión, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que probar? Déjame de dónde eres y cuál es esa comida que tengo que probar. Vamos a nuestro número 4, así que no te vayas, no te despegues, sigue por ahí para que conozcas luego cuál va a ser nuestro número 1. Ahora nos vamos a adentrar a la naturaleza indomable de Latinoamérica. Por eso nuestro número 4 es que en Latinoamérica vas a encontrar los paisajes naturales más impresionantes que tú puedas imaginar. Desde playas llenas de arena blanca hasta hermosas montañas que llegan hasta el cielo. Cada rincón de esta tierra de Latinoamérica está rodeada de paisajes que parecen sacados de cuentos de hadas. ¿Estás listo para perderte en la naturaleza de Latinoamérica? Aquí en Puerto Rico encuentras bellezas naturales tales como el yunque, que es nuestro bosque nacional, playas hermosas, arena blanca, arena negra, tenemos bahías bioluminiscentes. Entre las bellezas naturales creo que existen 5 o 6 alrededor del mundo. Puerto Rico tiene 3. Una está en Vieques, tiene 3 en Puerto Rico, La Palguera. Eso es algo que tú tienes que visitar a la hora de tu venir aquí a Puerto Rico. Si tú eres amante de la naturaleza, esas son opciones que tú tienes. Aquí tienes desde bosques secos, tienes salinas, tienes playas brutales. Si tú eres amante de la naturaleza, en Puerto Rico la vas a pasar súper. En tu país, ¿qué tú tienes? Déjanos saber dónde nosotros podemos ir a caminar, dónde podemos ir a disfrutar de esa belleza natural que tiene cada país. Así que coméntalo, al igual que con la comida, coméntalo allá abajo. Pero Latinoamérica no solamente tiene sus hermosos paisajes, también su gente y sus festividades, las cuales hacen que este continente sea uno muy especial. En el puesto número 3 vamos a descubrir la rica cultura y las tradiciones que tiene Latinoamérica. Encuentras desde el Carnaval de Río de Janeiro, donde la samba y el brillo llenan las calles, hasta el Día de los Muertos en México, una celebración que honra a los seres queridos fallecidos con hermosos altares llenos de colores y festividades llenas de alegría. En cada paso de este viaje les aseguro que se sentirán como parte de una gran familia. ¿Cuál es esa festividad que tiene tu país que lo hace especial? ¿Cuál es esa festividad que tiene tu país que tú le dirías a cualquier turista que llega a tu pueblo, a tu país, a tu área, que tiene que visitar y no puede perderse? Déjalo por ahí. Cada país de Latinoamérica tiene su festividad única y cada cual lo celebra a su forma y en grande. En Puerto Rico nosotros acostumbramos a celebrar varias cosas. Nosotros hacemos de una celebración pequeña sea extraordinaria. Celebramos hasta cosas que no tienen que ver con nosotros. Déjanos allá también en los comentarios qué celebra el tuyo, qué celebra tu país, qué celebración tiene que lo hace importante. Ahora es momento de ir al pasado y explorar la historia fascinante que tiene Latinoamérica. Así que en el número 2 nos vamos a sumergir en la arquitectura del pasado, o sea, la arquitectura antigua y las huellas de civilizaciones antiguas perdidas. Aquí podemos encontrar desde ruinas mayas en la selva guatemalteca hasta lo majestuoso de Machu Picchu en Perú. Estas estructuras son testigos de un pasado lleno de misterios y grandeza. Si tú eres una persona que te sientes como un auténtico explorador, estos son los sitios que tienes que visitar. Ahora necesito que tú me digas a mí que un explorador debería visitar en tu país. Yo sé que México está lleno de cultura, que México está lleno de
muchas cosas que lo identifican con sus antepasados, pero escríbame por ahí que yo tengo que visitar a la hora de ir a su país. Si yo soy un explorador que lo que me gusta es ir a descubrir la historia, ¿a dónde yo tengo que ir? En Puerto Rico tú encuentras símbolos indígenas en varios sitios. Jayuya es un sitio que está lleno de muchas cosas indígenas, muchos jeroglíficos. Aquí hay muchos parques donde han preservado bien lo que es la cultura indígena, diría yo, y puedes ver en cada uno de ellos lo que muestra cómo fue nuestra cultura en el pasado, cómo nuestros antepasados hacían las cosas aquí en Puerto Rico. Igualmente te invito a que nos dejes saber qué yo debo visitar si quiero conocer de su historia pasada, de sus antepasados, sus indígenas, todo lo que ocurrió en esa era como tal. Y finalmente llegamos al número 1. Este es el tesoro más valioso que tiene Latinoamérica y es sin duda su gente, amigable y hospitalaria. A lo largo de un viaje por Latinoamérica encontrarás sonrisas cálidas y muchos abrazos. La gente aquí los recibirá con los brazos abiertos y les mostrará lo que realmente significa ser un buen anfitrión. Si estás listo para sentirte como en casa, en cualquier sitio donde vayas, visita cualquier lugar de Latinoamérica. Te aseguro que su gente los va a hacer sentir como si nunca hubiese salido del lugar donde conoces. Así concluye nuestro viaje por las 5 mejores cosas que tiene Latinoamérica según nosotros. Comenzamos con la deliciosa comida hasta llegar a la calidez de su gente. Espero que este recorrido te haya llenado de emoción y de ganas de conocer más de lo que es Latinoamérica, de lo que es nuestra cultura. Si has disfrutado de este viaje tanto como yo, te invito a que dejes tu like y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Acuérdate de apretar la campanita para que no te pierdas ningún contenido de nuestra página y que seas parte de nuestra comunidad que poco a poco hemos ido construyendo. Realmente nosotros estamos súper agradecidos con las 300 y pico de personas que se han suscrito al canal. Son súper bienvenidos. Los que vengan adicional, oye, mil gracias y van a ser igual de recibidos aquí en este canal de nosotros como tal. Recuerden que nosotros lo que buscamos es comentar, hablar, que la pasemos bien, llevar el mensaje que nosotros entendamos es correcto, criticar lo que no está bien. Y yo espero que como mismo yo lo respeto a ustedes, ustedes me respetan a mí. Me dejan saber si todo está bien, me dejan saber si tienen algún problema, si me equivoco, somos humanos, también me lo comentan para atrás, a mí eso no me molesta. Lo que queremos es seguir conversando. Ojalá y este top 5 le haya gustado, que haya sido de su disfrute. Déjenmelo saber en los comentarios para así pues seguir haciendo inventitos así de top 5, porque a nosotros nos gusta conocer más de la cultura. Y gente, lo que los invité a que comentaran ahí y nos dejaran saber más información acerca de cada uno de estos top 5, porque queremos seguir conociendo Latinoamérica. Queremos dejarle saber a esa persona que vea nuestro video por qué tiene que ir a su país y qué sitios debe visitar cuando vaya a su país. Los invito a que vengan a Puerto Rico. Puerto Rico es hermoso, Puerto Rico está lleno de cultura, de comida, de historia. La van a pasar brutal, su gente es súper. Y nada, como todo, Puerto Rico tiene sus cosas negativas como positivas. Pero lo que es negativo en Puerto Rico es negativo en cualquier país. Si tú vienes aquí a Puerto Rico y haces lo negativo que no puedes hacer en tu país, sabes que aquí vas a tener las mismas consecuencias. Te cuidas, nos vemos a la próxima. Recuerda suscribirte, darle el like y comenta lo que queremos. Te cuidas y hasta la próxima.